Ximena Sánchez regresó a Guadalajara tras 30 años de ausencia, su ciudad natal, donde el terror se había infiltrado irrevocablemente en su vida. No había regresado por nostalgia, sino para cumplir su misión de venganza. El olor familiar de la ciudad, mezclado con el calor del desierto, parecía casi indiferente al peso de su misión. El asesinato de su hijo fue una tragedia que marcó a la ciudad. 10 hombres, como bestias despiadadas, le arrebataron las ganas de vivir. Creyeron que quedarían impunes, que el tiempo borraría las huellas de su crueldad. Pero el tiempo también había madurado a Ximena, transformándola en algo más que una madre afligida. Ahora era una mujer fría, decidida y despiadada. Su aspecto envejecido ocultaba el ardor de una venganza que crecía a cada paso que daba por las calles de Guadalajara. Los 10 hombres que asesinaron a su hijo desconocían su regreso. Estaban dispersos por la ciudad, aparentemente en paz, pero albergaban en su interior el temor latente de que algo terrible les aguardaba. Nadie sabía con certeza qué haría Ximena al encontrarse con ellos, pero todos temían enfrentarse a la mujer que ahora parecía más sombra que carne. ¿Qué crees que sintió Ximena al regresar a Guadalajara después de 30 años? ¿Puede la venganza traer paz o solo más dolor? La ciudad de Guadalajara, con sus calles oscuras y estrechos callejones, es un lugar de contrastes. La mezcla de tradición y modernidad se mezcla con la tensión latente de una ciudad que antaño estuvo marcada por un crimen brutal. El bullicio de los mercados, el lejano sonido de los mariachis y el murmullo de las conversaciones rápidas en la acera parecían servir de telón de fondo al tormento interior de Ximena. Ya no era la mujer que había conocido su ciudad. El tiempo y el dolor habían transformado su identidad. Lo que una vez fue una madre amorosa, ahora era una mujer que buscaba algo más que la justicia. Ansiaba venganza. Entre los 10 hombres, pocos conocían la verdadera naturaleza de Ximena. Eran hombres de clase media con antecedentes criminales, pero con una fachada de respetabilidad. Habían vivido con la sombra de sus propios crímenes, pero el peso de la culpa nunca los había consumido hasta ese momento. Cada uno de estos hombres llevaba su propia historia. Algunos estaban involucrados en negocios ilícitos, otros se beneficiaban de la corrupción, pero todos, de alguna manera, compartían un oscuro secreto: el asesinato de un hijo inocente. Ximena sabía que su venganza no consistiría simplemente en matar, no los mataría a todos a la vez. Sería una cacería meticulosamente planeada. Usaría su miedo y su dolor, sintiendo el mismo dolor que sintió cuando perdió a su hijo. Cada paso hacia su objetivo no solo los distanciaba de su humanidad, sino también de su propia alma. ¿Crees que el miedo de los hombres está justificado? ¿Cómo se transformará la ciudad de Guadalajara con el regreso de Ximena? A medida que Ximena emprende su viaje, el conflicto empieza a tomar forma. Lo que antes era una sombra lejana en la mente de los asesinos, ahora se convierte en una amenaza palpable. Ximena observa todo desde lejos, con precisión. Es una presencia sigilosa, como un espíritu vengativo que sobrevuela la ciudad, siempre cerca, pero nunca visible. Cada día que pasa, uno de los hombres empieza a notar algo extraño. Corren rumores sobre una mujer misteriosa, alguien que los persigue. ¿Pero quién podría ser? Las investigaciones que comienzan a surgir en la ciudad no bastan para calmar el creciente temor. Ximena no es solo una madre que busca justicia, se está convirtiendo en un símbolo, una figura que muchos temían pero pocos reconocían. Los hombres empiezan a actuar con más cautela. Se separan, intentan esconderse, pero la presión psicológica se intensifica. Donde quiera que se escondan, ella está allí, observando. Su plan cobra forma. Una muerte aquí, otra allá.
A medida que aumenta el número de víctimas, también aumenta la tensión entre los hombres. Surgen sospechas, las amistades se desmoronan y empiezan a enfrentarse entre sí. Ximena, en su búsqueda de venganza, comienza a experimentar una transformación interna. Lo que antes era una misión clara se convierte en un tormento psicológico. Cada muerte que causa no le trae alivio, solo más dolor y vacío. Se siente cada vez más lejos de la persona que una vez fue, como si el mismo acto de buscar venganza la consumiera. Pero es demasiado tarde para dar marcha atrás. ¿Crees que Ximena se está excediendo en su búsqueda de venganza? ¿Cómo puede el miedo influir en las acciones de los hombres que cometieron el crimen? A medida que se desarrolla la venganza de Ximena, las subtramas se entrelazan con el conflicto principal, añadiendo profundidad a la historia. Ximena no solo lidia con los asesinos de su hijo, sino también con sus propias emociones y los efectos de la venganza en ella. Su transformación de madre afligida a vengadora despiadada comienza a afectar incluso a quienes la rodean, como viejos amigos y conocidos que aún viven en Guadalajara. Uno de los personajes secundarios, un viejo amigo de Ximena, ahora policía, comienza a investigar la serie de muertes inexplicables. Desconoce quién está detrás de los asesinatos, pero intuye algo familiar en la forma en que ocurren. Mientras intenta descubrir la verdad, también se encuentra ante un dilema moral. Conoce la tragedia que marcó la vida de Ximena y la irreparable pérdida de su hijo, pero su lealtad a la ley se pone a prueba. La ciudad de Guadalajara también se convierte en un personaje por derecho propio. El clima caluroso y sofocante de la ciudad parece reflejar el tormento que Ximena experimenta. Las calles, antes parte de la vida cotidiana, ahora transmiten un aire de suspenso. La tensión aumenta a medida que las autoridades intentan controlar los acontecimientos, pero nada parece funcionar. Cuando los hombres comienzan a ser eliminados uno a uno, la ciudad se convierte en un coto de caza y todos se convierten en víctimas del miedo. La ciudad, que solía ser un lugar de tranquilidad para muchos, ahora es un laberinto de terror donde nadie está realmente a salvo. Mientras tanto, una joven, sobrina de uno de los hombres implicados en el asesinato, empieza a sospechar lo que ocurre. Presiente que Ximena está detrás de las muertes y, impulsada por la necesidad de justicia, empieza a seguir pistas para intentar descubrir la identidad de quien los persigue. Su búsqueda de respuestas podría conducir a una confrontación inesperada, que sacará a la luz no solo la historia de Ximena, sino también la de una nueva generación que busca comprender la delgada línea entre la justicia y la venganza. La complejidad de las relaciones crece a medida que las acciones de Ximena y sus enemigos se entrelazan, revelando más sobre sus motivaciones y mostrando que, en muchos casos, la venganza no resuelve los problemas, sino que los amplifica, trayendo nuevas capas de conflicto y dilemas morales. ¿Cómo crees que la venganza de Ximena afecta a quienes la rodean? ¿Se está creando más enemigos que resolviendo su propio conflicto? El punto de inflexión ocurre cuando Ximena se acerca a los últimos hombres de la lista, aquellos que quedan tras la eliminación de algunos de los asesinos. Ya siente el peso de sus actos, la furia de la venganza consumiéndola a cada paso, pero el momento decisivo llega inesperadamente. Al acercarse al último hombre, uno de los más poderosos, con conexiones con figuras influyentes de la ciudad, algo cambia. Descubre un secreto que lo trastoca todo. El asesinato de su hijo no fue solo un acto violento. Formaba parte de un plan mayor, una elaborada trampa. Descubre que el hombre que ahora es su objetivo final fue, de hecho, el cerebro del crimen y el responsable de manipular a los demás para que mataran a su hijo. La revelación llega a través de un encuentro inesperado con uno de los que ayudó a orquestar el asesinato, pero que ahora se arrepiente. Durante una tensa conversación,
revela que el asesinato de su hijo fue consecuencia de una trama criminal que involucra la corrupción de políticos locales y poderosos empresarios. Lo que parecía ser la venganza personal de una madre, ahora se revela como parte de una trama mucho mayor, en la que su hijo fue solo una víctima colateral. La revelación conmueve profundamente a Ximena. Lo que comenzó como un simple deseo de venganza se convierte ahora en una batalla contra un sistema corrupto que mató a su hijo y destruyó su vida. Ximena se enfrenta a una decisión imposible: continuar su viaje de venganza, ahora con una perspectiva completamente diferente, o usar la verdad que ha descubierto para derribar el sistema corrupto que lo sustenta. Sabe que si elige el camino de la venganza, nada cambiará y el dolor será eterno. Pero si decide actuar contra la corrupción, podría finalmente alcanzar una forma de verdadera justicia, aunque el precio será aún mayor. Mientras tanto, los últimos hombres, conscientes de que Ximena está a punto de descubrir la verdad, caen en la desesperación. Empiezan a conspirar contra ella, intentando manipularla y ponerla en contra de sus propios aliados, lo que genera más tensión y conflicto en la historia. La ciudad, ya sumida en el caos, se convierte en un campo de batalla político, donde la venganza de Ximena y el ansia de poder de los hombres chocan inevitablemente. ¿Cómo reaccionarías si descubrieras que la venganza que buscabas con tanta desesperación forma parte de una conspiración mayor? ¿Qué crees que debería hacer Ximena ahora? Tras el punto de inflexión, las acciones de Ximena empiezan a tener consecuencias dramáticas. La revelación del plan tras la muerte de su hijo la obliga a reevaluar sus prioridades y motivaciones. Ya no es solo una madre en busca de venganza, sino una mujer decidida a exponer la corrupción que destruyó su vida y afecta a toda la ciudad. Sin embargo, su decisión de buscar la verdad lo pone todo en riesgo. Los hombres restantes, temiendo que se descubran sus vínculos con la trama criminal, comienzan a reagruparse y a idear planes desesperados para silenciar a Ximena. Algunos intentan manipular a la policía local, otros recurren a la violencia, mientras que otros buscan alianzas con políticos poderosos para proteger sus intereses. Comienzan a comprender que Ximena es más que una simple vengadora. Se ha convertido en una amenaza para su imperio. Ximena, a su vez, comienza a lidiar con las consecuencias de su decisión. La presión emocional y psicológica la afecta cada vez más. Ya no puede distinguir del todo entre lo correcto y lo necesario para lograr su objetivo. La tensión constante entre la venganza personal y la justicia pública la lleva a momentos de inseguridad. Cada muerte que presenció, cada vida que arrebató, pesa aún más sobre sus hombros. El viejo amigo policía de Ximena, quien había estado investigando las muertes, también se encuentra dividido. Su dilema moral se agudiza. Sabe que Ximena está impartiendo justicia de una manera que la ley no debería, pero también comprende que sus acciones podrían destruir el tejido social de la ciudad y la comunidad. Entonces comienza a cuestionar el papel de la ley y la justicia, lo que lo lleva a un conflicto interno. Tiene dos opciones: ayudar a Ximena a derrocar el sistema corrupto o entregar todo lo que sabe a las autoridades e intentar restablecer el orden. Mientras tanto, la joven sobrina de uno de los asesinos que Ximena persigue continúa su investigación. Encuentra pistas que la conectan directamente con Ximena, lo que la lleva a un dilema propio. Está decidida a hacer justicia, pero al mismo tiempo siente un gran peso de lealtad hacia su familia. Este conflicto interno se profundiza a medida que comienza a comprender que la verdadera justicia no reside en castigar a Ximena, sino en revelar la verdad detrás del crimen. A medida que la ciudad de Guadalajara se ve envuelta en este peligroso juego de poder y venganza, los residentes comienzan a comprender que algo mucho mayor está en juego. La corrupción
que ha permanecido oculta durante tanto tiempo bajo las capas de la política y los negocios locales, ahora está saliendo a la luz, y la ciudad nunca volverá a ser la misma. ¿Cuáles serían las consecuencias si Ximena revelara la corrupción detrás del asesinato de su hijo? ¿Crees que debería continuar su búsqueda de venganza o centrarse en la justicia? El peso de las decisiones de Ximena se intensifica con cada instante. Siente el peso de la venganza que la llevó a este punto, pero también comprende que la verdadera batalla no solo reside en castigar a los hombres que destruyeron su vida, sino en combatir la corrupción arraigada que plaga toda la ciudad. A medida que profundiza en las conexiones entre los hombres que mató y las poderosas figuras detrás de ellos, Ximena comprende que su misión va más allá de su dolor personal. Ahora está en guerra con un sistema que ha oprimido a los inocentes durante mucho tiempo. Su transformación de una mujer en busca de venganza a una heroína que lucha por la justicia es lenta pero visible. Cada paso la lleva a una reflexión más profunda sobre quién es realmente y qué la motivó a emprender este viaje. Con cada obstáculo que enfrenta, Ximena comienza a cuestionar su propia moralidad, pero también a comprender que su búsqueda de justicia no tiene por qué estar marcada por la violencia. Aún carga con el dolor de perder a su hijo, pero la venganza que la consumió ahora comienza a dar paso al deseo de reconstruir algo más grande que la destrucción que causó. La joven sobrina, ahora inmersa en la búsqueda de la verdad, también comienza a cambiar. Al principio, veía a Ximena como la responsable de la destrucción de su familia, pero al descubrir los secretos tras los asesinatos, comienza a comprender que la lucha de Ximena no se trataba solo de dolor personal, sino de justicia. Este cambio en la perspectiva de la sobrina simboliza la creciente conciencia de toda la ciudad, que comienza a unirse contra la corrupción que ha permanecido oculta durante tanto tiempo. Ximena finalmente se encuentra cara a cara con el último hombre de su lista, el más poderoso de todos. Sin embargo, en lugar de simplemente matarlo, como había hecho con los demás, lo reta a afrontar la verdad. Lo confronta con el secreto que él y los demás intentaron ocultar. La muerte de su hijo fue solo un peón en un sucio juego de poder. Lo obliga a afrontar su propia crueldad, y al hacerlo se da cuenta de que su verdadera lucha no es solo la venganza, sino revelar la verdad a toda la ciudad. Este enfrentamiento marca la culminación de su transformación. Ximena ya no es la mujer que busca castigo, sino alguien que busca exponer la corrupción y restaurar la justicia. Finalmente, se da cuenta de que, al perdonarse y comprender la profundidad de su dolor, puede dejar atrás la violencia que la consume y abrazar una justicia más amplia. La venganza, que inicialmente parecía la única forma de afrontar su pérdida, da paso a un camino de redención personal. Al mismo tiempo, la ciudad de Guadalajara comienza a transformarse. Los residentes, antes aterrorizados por la corrupción, ahora se unen y toman las riendas de la situación. La verdad sobre los crímenes finalmente se revela, y quienes han controlado la ciudad durante tanto tiempo comienzan a caer. El sistema corrupto, que parecía invencible, ahora queda al descubierto, y quienes se beneficiaron de él enfrentan las consecuencias. Ximena por fin puede mirar al futuro con paz, sabiendo que su viaje no fue en vano. Aunque el precio fue alto, ahora comprende que su misión era mucho más grande que una simple búsqueda de venganza personal. Fue un viaje de superación y crecimiento, donde el dolor y la pérdida se transformaron en una lucha por la verdad y la justicia. ¿Crees que Ximena tomó la decisión correcta al convertir su venganza en una búsqueda de justicia? ¿Cómo crees que cambiará la ciudad de Guadalajara tras revelarse la verdad?
Con la verdad revelada y los corruptos aniquilados, Ximena sabe que ha llegado el momento de su verdadera lucha. La ciudad de Guadalajara está al borde de un cambio irreversible. El sistema que ha gobernado en la sombra durante tanto tiempo está siendo desmantelado, pero Ximena sabe que hay un precio que pagar. Se prepara para el acto final de su viaje, consciente de que su enfrentamiento con los responsables de su sufrimiento será inevitable y decisivo. Sin embargo, la tensión comienza a aumentar de forma alarmante. Algunos de los aliados inesperados que Ximena ha forjado en el camino, incluyendo a su joven sobrina y a su amigo policía, comienzan a cuestionar la verdadera justicia. Se preguntan si Ximena, al exponer toda la corrupción, resolverá realmente los problemas de la ciudad o si solo estará creando un nuevo ciclo de violencia y venganza. El peso de esta duda empieza a pesar sobre Ximena, quien, por primera vez, duda. Mientras tanto, la ciudad, ya dividida, se prepara para un enfrentamiento final. Algunos ciudadanos que sufrieron la corrupción se debaten entre apoyar a Ximena y la necesidad de un nuevo comienzo. La noticia de la lucha por la justicia se extiende y más gente empieza a tomar partido. La ciudad está al borde de la revolución, con Ximena vista por algunos como una heroína y por otros como una justiciera despiadada. Pero a medida que aumenta la tensión, se revela un secreto mayor. El último hombre al que Ximena aún no se había enfrentado, el más poderoso, da un último paso para escapar de su justicia. En su afán de poder, manipula las fuerzas que aún posee, intentando un golpe que podría acabar con el movimiento de Ximena y restaurar su autoridad. La revelación de sus últimas cartas supone una nueva carga para Ximena, quien se da cuenta de que la batalla final será aún más complicada de lo que imaginaba. Aquí es donde surge la verdadera pregunta. ¿Podrá Ximena enfrentarse a su enemigo definitivo y al mismo tiempo superar las dudas que comienzan a aflorar en su interior? ¿Podrá realmente lograr el cambio que desea para Guadalajara? ¿O su sed de venganza la consumirá hasta el final? La ciudad está a punto de estallar en un clímax dramático, donde las decisiones de Ximena y los demás personajes tendrán consecuencias irreparables. Lo que parecía una lucha por la justicia personal se transforma ahora en una lucha por el alma de la ciudad. ¿Crees que Ximena está preparada para afrontar el enfrentamiento final? ¿Cómo crees que reaccionará la ciudad ante lo que está por suceder? El enfrentamiento final de Ximena con el hombre más poderoso, quien orquestó la muerte de su hijo y alimentó la corrupción en Guadalajara, llega de forma explosiva. La ciudad, ya tensa y dividida, alcanza su punto álgido. Las calles, antes solo el escenario de una vida cotidiana agobiante, son ahora un campo de batalla. Ximena, transformada por el dolor y la incansable búsqueda de justicia, está a punto de enfrentar su destino. El hombre poderoso, consciente de que ha llegado su hora, intenta escapar por todos los medios. Usa su influencia, manipulando a políticos, policías e incluso a antiguos aliados de Ximena, intentando sacarle provecho a la situación. Pero Ximena ya no es la misma mujer que emprendió este viaje de venganza. Ahora está lista para afrontar la verdad, no solo sobre los crímenes del pasado, sino sobre la persona en la que se ha convertido. El ardor de la venganza sigue presente, pero ahora lo impulsa un deseo más profundo: exponer la corrupción y liberar finalmente la ciudad, que ha estado aniquilada durante tanto tiempo. La batalla entre Ximena y su enemigo final es intensa y llena de giros inesperados. Consigue alcanzar al último hombre, pero en lugar de matarlo, como hizo con los demás, lo reta a asumir las consecuencias de sus actos. La lucha, que podría haber sido física, se transforma en un duelo moral. Ximena lo obliga a confesar sus crímenes, a exponer la red de corrupción que destruyó tantas vidas, incluyendo la de su propio hijo.
Sabe que la verdadera justicia no reside en la muerte, sino en revelar la verdad. Mientras se desarrolla la batalla de palabras y acusaciones, la ciudad observa desde lejos. Los residentes, antes temerosos, ahora comienzan a congregarse y el peso de sus decisiones es visible para todos. El amigo policía de Ximena, quien durante tanto tiempo se mantuvo en la cuerda floja entre la ley y la moral, finalmente decide actuar. No solo apoya a Ximena, sino que también ayuda a reunir pruebas para desenmascarar el plan criminal. La sobrina del hombre asesinado, quien antes dudaba de la venganza de Ximena, ahora comprende el verdadero significado de la justicia. Se une a la causa, convirtiéndose en una pieza clave en la revelación final. El hombre poderoso, ahora confrontado con toda la verdad, intenta desesperadamente liberarse de sus mentiras, pero la evidencia es irrefutable. Intenta negociar con Ximena, ofreciéndole dinero, poder e incluso su propia vida a cambio del perdón. Pero Ximena, con la serenidad que nace de su profunda transformación, se niega. Ya no busca la destrucción, sino la destrucción de un sistema corrupto que es más grande que cualquiera de los involucrados. Exige que se enfrente a la justicia, que comparezca ante la corte, que todos vean lo que ha hecho. La tensión alcanza su punto álgido cuando el hombre intenta un último movimiento desesperado. Intenta huir de la ciudad, pero la población de Guadalajara, finalmente unida, lo detiene. La ciudad, que había estado dominada por la sombra del miedo y la corrupción, ahora comienza a alzarse, asumiendo la responsabilidad del cambio. El sistema de poder que había mantenido la violencia y la injusticia comienza a desmoronarse. Con la caída del último hombre y la revelación de la verdad, Ximena se encuentra en una ciudad transformada. Ella, quien emprendió este viaje buscando venganza, ahora se ve a sí misma como el catalizador de un cambio mucho mayor. No puede recuperar a su hijo, pero sí puede, de alguna manera, restaurar la dignidad de todos aquellos que sufrieron bajo el peso de la corrupción. El clímax no está marcado por la violencia, sino por la revelación, por el coraje de afrontar la verdad y por la fuerza de Ximena al renunciar a la venganza pura para buscar una justicia más profunda. La ciudad de Guadalajara, ahora libre de corrupción, comienza a reconstruirse, y Ximena, por doloroso que sea, encuentra relativa paz al saber que la lucha por la verdad es el legado que dejó su hijo. ¿Crees que Ximena tomó la decisión correcta al revelar la verdad en lugar de buscar más venganza? ¿Cómo crees que cambiará la ciudad de Guadalajara tras el enfrentamiento final? Con la verdad finalmente revelada y la justicia impartida, la ciudad de Guadalajara comienza a reconstruirse. Lo que parecía un lugar dominado por la corrupción y la violencia se está convirtiendo en un símbolo de resistencia y renovación. La caída de los poderosos, que mantuvieron el control durante tanto tiempo, allana el camino para un nuevo futuro, donde la justicia y la transparencia comienzan a florecer. Ximena, a pesar de haber cumplido su misión de venganza y justicia, no puede olvidar el dolor de su pérdida. Su hijo nunca regresará, pero al exponer la corrupción que lo mató y ayudar a cambiar la ciudad, encuentra una forma de redención. Sabía que no podía sanar la herida interna que la consumía, pero ahora al menos puede tener la paz de saber que su lucha era por la verdad, no por un simple deseo de destrucción. La ciudad, ahora marcada por esta transformación, comienza a comprender que a pesar del dolor y el sufrimiento que Ximena sacó a la luz, el verdadero poder del cambio reside en la acción y la valentía para enfrentar la corrupción y la injusticia. Los residentes, que antes vivían con miedo y represión, ahora se alzan como una comunidad unida, buscando construir una ciudad más justa para las generaciones futuras. Ximena, por su parte, siente que su viaje ha llegado a su fin. Mira la ciudad,
ahora respirando con más libertad y siente una mezcla de emociones. El peso de la venganza ha sido reemplazado por una carga más ligera, la sensación de que, de alguna manera, hizo lo que debía hacer, no solo por su hijo, sino por todos los que sufrieron bajo el mismo régimen corrupto. Su corazón, aunque marcado por la pérdida, encuentra una paz serena, sabiendo que su lucha por la verdad fue más importante que cualquier acto de venganza. Mientras Jimena se aleja de las calles de la ciudad, su figura se desvanece en el horizonte. La ciudad de Guadalajara comienza a reconstruirse. Quienes quedaron atrás, quienes sufrieron las decisiones de quienes ostentaban el poder, ahora encuentran un camino hacia la sanación. Y mientras Jimena se desvanece, su historia de dolor, venganza y redención permanecerá en la memoria de la ciudad como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la justicia siempre tienen el poder de prevalecer. Después de todo lo sucedido, ¿cómo crees que la ciudad de Guadalajara podrá reconstruirse de verdad? ¿Y cuál crees que será el legado de Jimena? Han pasado años desde la caída del poder y la transformación de Guadalajara. La ciudad, ahora renovada, florece bajo un nuevo liderazgo, más transparente y justo. El recuerdo de Jimena nunca ha sido olvidado. Se ha convertido en una leyenda local, un símbolo de valentía y determinación. Su historia se cuenta de generación en generación, recordando a todos que, incluso en medio del dolor, es posible luchar por la verdad y la justicia. Aunque Jimena se ha desvanecido en las sombras de la ciudad, su legado sigue vivo, un recordatorio de que la lucha por la justicia nunca termina. Es eterna. ¿Qué crees que representa el legado de Jimena para la ciudad de Guadalajara? ¿Encontró la paz que tanto buscaba? La historia de Jimena es un poderoso recordatorio de que incluso en las situaciones más difíciles, la lucha por la justicia puede transformar no solo a una persona, sino a una ciudad entera. Ahora queremos saber de ti. ¿Qué opinas de la historia de Jimena? ¿Crees que, en el fondo, la venganza realmente trae paz o que la verdadera justicia reside en revelar la verdad? Comparte tu opinión en los comentarios y dinos cómo crees que la historia de Jimena podría haber sido diferente. No olvides darle a me gusta y compartirla con tus amigos.